Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse y donde la realidad se tuerce de maneras que nuestra mente no puede comprender. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es mi testimonio de lo que viví hace 3 meses en un hotel que prefiero no nombrar. Después de esa experiencia he perdido la capacidad de dormir tranquilo. Cada noche revivo esos momentos una y otra vez. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, México. Trabajo como representante de ventas para una empresa de productos químicos y mi trabajo me obliga a viajar constantemente por todo el país. He estado en cientos de hoteles a lo largo de mi carrera, desde los más lujosos hasta los más modestos. Pensé que había visto de todo. Me equivoqué completamente. Todo comenzó un martes de octubre. Tenía una junta importante en una ciudad pequeña del norte de México. Mi vuelo se retrasó por el mal clima y cuando finalmente llegué, ya eran las 11 de la noche. La lluvia caía con fuerza y el viento hacía que los cables de luz se movieran de manera inquietante. Mi teléfono se había quedado sin batería durante el vuelo, así que no pude confirmar mi reservación en el hotel que siempre usaba. Cuando llegué al hotel donde tenía reservación, me dijeron que habían dado mi habitación a otro huésped por el retraso. El recepcionista, un hombre mayor con cara cansada, me miró con lástima. «Lo siento mucho, señor Mendoza, pero con esta tormenta todos los hoteles de la ciudad están llenos. Los vuelos cancelados han traído mucha gente». Mi corazón se hundió. Estaba empapado, cansado y necesitaba dormir para mi junta de las 9 de la mañana. El hombre pareció notarlo. Aunque hay un lugar, no es muy conocido, pero tienen habitaciones disponibles. Se llama Hotel San Jerónimo. Está a unas cuadras de aquí. Me dio una dirección escrita en un papel amarillento. La letra era difícil de leer, como si hubiera sido escrita con prisa. Cuando le pregunté por qué no era conocido, el hombre desvió la mirada. «Es un hotel viejo, nada más. No es muy moderno, pero está limpio». No tenía más opciones. Tomé un taxi y le di la dirección al conductor. El hombre frunció el ceño cuando leyó el papel. «¿Está seguro de esta dirección?» «Eso me dijeron en el otro hotel». Durante todo el trayecto, el taxista permaneció en silencio. Cada vez que intentaba hacer conversación, él respondía con monosílabos. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, y los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visión clara. Llegamos a una calle estrecha y mal iluminada. Los edificios eran viejos, de esos que se construyeron en los años 50. Entre ellos, destacaba un edificio de 4 pisos con un letrero que apenas se podía leer. Hotel San Jerónimo. Las letras estaban desgastadas y algunas luces faltaban. «Aquí es», dijo el taxista, pero no hizo intento de bajar mi maleta. Le pagué y salí bajo la lluvia. Cuando me di vuelta para agradecerle, ya se estaba alejando rápidamente. Me quedé parado en la banqueta empapándome otra vez, viendo cómo las luces rojas del taxi desaparecían en la distancia. El edificio del hotel tenía algo extraño. No podía definir qué era exactamente, pero me hacía sentir incómodo. Las ventanas del segundo y tercer piso estaban oscuras, pero en algunas podía ver cortinas que se movían ligeramente, como si alguien las estuviera observando desde adentro. Subí los 3 escalones que llevaban a la entrada principal. La puerta era de madera oscura, muy pesada, con vidrios empañados que no dejaban ver el interior. Había un timbre, pero cuando lo presioné no escuché nada. Toqué la puerta con los nudillos y esperé. Después de un momento que me pareció eterno, escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido que me puso los nervios de punta. Del otro lado apareció una mujer de unos 60 años, muy delgada, con el cabello gris recogido en un chongo apretado. Su piel era muy pálida, casi transparente, y tenía unas ojeras profundas que le daban un aspecto enfermizo. «¿Necesita habitación?», preguntó con voz ronca, como si no hubiera hablado en horas. «Sí, por favor, solo por una noche».
Me miró de arriba a abajo durante varios segundos, como evaluándome. Finalmente asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. Adelante. El interior del hotel era aún más extraño que su fachada. El piso era de mosaicos viejos en blanco y negro, formando patrones geométricos que me mareaban si los miraba fijamente. Las paredes estaban pintadas de un verde muy oscuro, casi negro, y estaban decoradas con cuadros antiguos de paisajes y retratos de personas que parecían observarme desde el lienzo. La iluminación era muy tenue. Solo había algunas lámparas viejas que daban una luz amarillenta y parpadeante. El aire olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Era un olor dulzón pero desagradable, como flores marchitas mezcladas con desinfectante. «Soy la señora Ramírez», dijo la mujer mientras caminaba hacia un mostrador de madera antigua. «¿Por cuántas noches?» «Solo una. Tengo que irme mañana temprano». Ella abrió un libro grande y viejo, de esos que se usaban antes de las computadoras. Las páginas estaban amarillentas y llenas de anotaciones a mano. Tomó una pluma antigua y empezó a escribir. Nombre completo: Carlos Eduardo Mendoza. Mientras escribía, noté que sus manos temblaban ligeramente. La pluma hacía un sonido rasposo contra el papel que me ponía nervioso. ¿De dónde viene? Guadalajara, habitación 237, dijo sin levantar la vista del libro. Segundo piso. Me dio una llave muy pesada de las antiguas, con un llavero de metal que tenía grabado el número de la habitación. La llave estaba fría, más fría de lo normal, y por un momento sentí como si me hubiera quemado la mano. «El elevador no funciona», continuó. «Tendrá que usar las escaleras, están al fondo del pasillo». Le pregunté sobre el desayuno y el horario de salida, pero ella solo asintió vagamente sin darme información específica. Cuando le pregunté sobre el wifi, me miró como si no entendiera la palabra. Escaleras. El pasillo parecía más largo de lo que debería ser en un edificio de ese tamaño. Las paredes estaban cubiertas con el mismo papel tapiz verde oscuro, pero aquí estaba despegándose en varios lugares, creando formas extrañas que parecían caras grotescas en la luz tenue. Encontré las escaleras al final del pasillo. Eran de madera vieja que crujía con cada paso. La barandilla estaba pegajosa al tacto y tuve que limpiarme la mano en la camisa. Mientras subía, escuchaba mis propios pasos resonar en el silencio, pero también había algo más. Un sonido muy suave, como si alguien más estuviera caminando al mismo tiempo que yo, pero en otra parte del edificio. El segundo piso era idéntico al primero, con el mismo pasillo largo y la misma decoración deprimente. Los números de las habitaciones estaban pintados directamente en las puertas con pintura dorada que se estaba descascarando. Busqué la habitación 237 y la encontré casi al final del pasillo, justo antes de una ventana grande que daba a un patio interior. Cuando puse la llave en la cerradura, esta giró con dificultad, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido prolongado que me hizo estremecer. La habitación era pequeña y estaba amueblada de manera muy básica. Había una cama individual con un colchón que se veía hundido en el centro, un pequeño escritorio de madera, una silla vieja y un armario alto y estrecho. Las paredes eran del mismo color verde oscuro, pero aquí la pintura estaba más desgastada, mostrando manchas de humedad en forma de círculos irregulares. Había una sola ventana que daba al patio interior que había visto desde el pasillo. Las cortinas eran de una tela gruesa y áspera, de color marrón, que bloqueaban completamente la vista del exterior. Un foco colgante en el centro del techo proporcionaba la única iluminación, pero la luz era tan débil que dejaba las esquinas de la habitación sumidas en sombras profundas. Dejé mi maleta sobre la cama y fui al baño. Era aún más pequeño que la habitación, con azulejos blancos que alguna vez debieron ser brillantes, pero ahora estaban amarillentos y manchados. El espejo sobre el lavabo tenía varias grietas que distorsionaban mi reflejo de manera inquietante. La ducha tenía cortinas de plástico que colgaban de manera desigual, como si alguien las hubiera jalado con fuerza. Cuando abrí el grifo del lavabo para lavarme las manos, el agua salió de color marrón claro durante varios segundos antes de aclararse. El olor era extraño, metálico y dulzón al mismo tiempo. Me lavé rápidamente
y cerré la llave. Regresé a la habitación y saqué mi cargador para conectar el teléfono. Había un contacto cerca del escritorio, pero cuando traté de enchufar el cargador, la clavija no entraba bien. El contacto estaba flojo y chisporroteó cuando finalmente logré conectarlo. Mi teléfono mostró que estaba cargando, pero la señal era muy débil, apenas una barra. Me senté en la cama para revisar mis notas de la junta del día siguiente. El colchón estaba más hundido de lo que parecía, y cuando me acomodé, escuché un sonido extraño que venía de adentro, como si hubiera resortes rotos o algo más que se movía dentro del colchón. Mientras revisaba mis papeles, empecé a escuchar ruidos en el edificio. Eran sonidos normales al principio, pasos en el piso de arriba, puertas que se cerraban, el crujido natural de un edificio viejo. Pero después de un rato, los sonidos empezaron a volverse más extraños. Primero fue un golpeteo rítmico que venía de algún lugar de las paredes, como si alguien estuviera tocando con los nudillos desde adentro. Luego escuché lo que parecían voces muy lejanas, pero no podía distinguir palabras. Pensé que tal vez eran otros huéspedes en las habitaciones vecinas, pero el sonido parecía venir de direcciones diferentes cada vez. Decidí que era mejor tratar de dormir. Tenía que levantarme temprano y el cansancio del viaje me estaba afectando. Me cambié de ropa y apagué la luz. La habitación quedó sumida en una oscuridad casi total. Las cortinas gruesas no dejaban pasar ni siquiera la luz de los postes de la calle. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. El colchón era incómodo y cada vez que me movía, producía esos sonidos extraños. Además, los ruidos del edificio continuaban. Ahora podía escuchar claramente pasos en el pasillo, pero eran pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Los pasos se acercaron a mi puerta y se detuvieron. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Durante varios minutos no escuché nada, pero tenía la extraña sensación de que alguien estaba parado justo del otro lado de la puerta, esperando. Finalmente los pasos continuaron y se alejaron por el pasillo. Traté de relajarme, pero entonces comenzó otro sonido. Era como un raspado suave pero constante, como si alguien estuviera pasando las uñas por la pared. El sonido venía de la pared que compartía con la habitación de al lado. Me levanté de la cama y puse el oído contra la pared. El raspado se hizo más fuerte, más desesperado. Era definitivamente alguien o algo que estaba del otro lado, rascando la pared con insistencia. El sonido subía y bajaba, como si quien lo hacía estuviera moviéndose de arriba a abajo. Golpeé suavemente la pared para ver si obtenía respuesta. El raspado se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio tenso, como si algo estuviera esperando, escuchando. Después de varios minutos, el raspado comenzó de nuevo, pero esta vez era diferente. Ahora sonaba como si estuviera siguiendo un patrón, como si estuviera tratando de comunicar algo. 3 raspadas cortas, 3 largas, 3 cortas otra vez. Se repetía una y otra vez. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de lo que era. Era código Morse, SOS, socorro. Me quedé pegado a la pared, escuchando esa señal desesperada que se repetía una y otra vez. Mi corazón latía tan fuerte que temía que quien estuviera del otro lado pudiera escucharlo. Tenía que hacer algo. No podía simplemente ignorar una petición de ayuda. Salí de la habitación lo más silenciosamente posible. El pasillo estaba completamente oscuro, pero la luz de mi habitación iluminaba apenas unos metros. La habitación de al lado sería la 235 o la 239. Revisé los números en las puertas. La habitación 235 estaba a mi izquierda. Me acerqué a la puerta y puse el oído contra la madera. No escuchaba nada. Toqué suavemente con los nudillos, pero no obtuve respuesta. El raspado había cesado completamente desde que salí de mi habitación. Probé girar la manija, pero estaba cerrada con llave. Decidí probar con la habitación 239 del otro lado. Caminé hasta allí y repetí el proceso. Esta puerta tampoco estaba abierta, pero cuando puse el oído contra ella, pude escuchar algo que me heló la sangre. Era una respiración, lenta, laboriosa,
como si alguien tuviera dificultades para respirar, pero había algo más. Entre cada respiración, escuchaba un sonido húmedo, como si la persona estuviera sangrando de la boca o la nariz. «Está bien», susurré contra la puerta. La respiración se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto, tan completo que podía escuchar el zumbido de los cables eléctricos en las paredes. Esperé varios minutos, pero la respiración no regresó. Regresé a mi habitación, pero ya no podía pensar en dormir. Me senté en la silla del escritorio y traté de procesar lo que estaba pasando. Tal vez había otros huéspedes que estaban enfermos o que necesitaban ayuda médica. Tal vez debería bajar a recepción y hablar con la señora Ramírez, pero algo me decía que esa no era una buena idea. Había algo en la manera en que esa mujer me había mirado, algo en su comportamiento que no me inspiraba confianza. Decidí esperar hasta que amaneciera para tomar cualquier decisión. Volví a acostarme en la cama, pero esta vez dejé la luz encendida. No quería estar en esa habitación completamente a oscuras. Debe haber pasado una hora cuando escuché que alguien subía las escaleras. Los pasos eran lentos y pesados, y se acercaban por el pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a mi puerta, sino que continuaron hasta el final del pasillo. Escuché el sonido de una llave en una cerradura y después una puerta que se abría y se cerraba. Pocos minutos después comenzaron los ruidos más extraños que había escuchado en mi vida. Primero fue un arrastre, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados por el piso. Luego vinieron golpes sordos, regulares, como si alguien estuviera golpeando algo contra el piso una y otra vez. Después, escuché lo que sonaba como cadenas siendo arrastradas por el piso de madera. Los sonidos venían de arriba, del tercer piso. Duraron casi media hora y luego se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió era tan intenso que mis oídos comenzaron a zumbar. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Carlos. Era una voz muy suave, casi un susurro, pero lo escuché claramente. Venía de algún lugar de la habitación, pero no podía localizar de dónde exactamente. Me senté en la cama, completamente alerta. Esperé, pero no escuché nada más. Pensé que tal vez lo había imaginado, que el cansancio y el estrés me estaban jugando malas pasadas. Carlos Eduardo. Esta vez la voz era más clara, y definitivamente venía de dentro de la habitación. Sonaba como una voz femenina, pero tenía un eco extraño, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde adentro de un túnel. Me levanté de la cama y revisé cada rincón de la habitación. Busqué en el armario, debajo de la cama, en el baño. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas, y no había manera de que alguien pudiera entrar sin que yo lo notara. Carlos Eduardo Mendoza de Guadalajara. Ahora la voz sabía mi nombre completo y de dónde era. La información que había dado en recepción. Mi piel se erizó completamente y sentí como si miles de hormigas caminaran por mi espalda. La voz parecía venir de las paredes mismas, como si el edificio entero me estuviera hablando. Tenía un tono melancólico, casi triste, pero había algo amenazante en la manera en que pronunciaba mi nombre. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. La pantalla mostraba sin servicio, a pesar de que antes había tenido al menos una barra. Traté de conectarme al Wi-Fi, pero no encontraba ninguna red disponible. De repente la luz de la habitación comenzó a parpadear. No era un parpadeo normal de un foco defectuoso, sino que se apagaba y encendía siguiendo un ritmo específico. 3 veces rápido, 3 veces lento, 3 veces rápido. Sos otra vez. La luz se estabilizó, pero ahora era más tenue que antes. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse y cambiar de forma. Podía jurar que veía figuras entre las sombras, siluetas de personas que aparecían y desaparecían cuando no las miraba directamente. No deberías haber venido aquí, Carlos. Esta vez la voz era diferente. Era más grave, masculina y sonaba enojada. También venía de las paredes, pero ahora parecía rodearme completamente. Este no es lugar para ti. ¿Quién está ahí? Logré preguntar con voz temblorosa. ¿Qué quieren de mí? No hubo respuesta, pero los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez no venían del piso de arriba o de las habitaciones vecinas. Venían de dentro de las paredes de mi propia habitación.
Era como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes, reptando por los espacios entre la madera y el yeso. El sonido se intensificó hasta convertirse en un rasguño frenético, como si muchas cosas trataran de salir de las paredes al mismo tiempo. El papel tapiz comenzó a moverse, formando bultos que se desplazaban de un lado a otro. Me dirigí hacia la puerta para salir de la habitación, pero cuando traté de girar la manija, esta no se movió. La puerta estaba cerrada, pero yo no la había cerrado con llave. La llave seguía en mi bolsillo. Luché con la manija, jalándola y empujándola, pero no cedía. Era como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado con mucha fuerza. «No puedes irte, Carlos». La voz femenina había regresado, pero ahora sonaba más cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia. El aire de la habitación se había vuelto frío y pesado, y podía ver mi aliento cuando respiraba. Fue entonces cuando vi el armario. La puerta, que había estado cerrada todo el tiempo, ahora estaba ligeramente entreabierta. De la abertura salía una luz muy tenue, como de velas, y podía escuchar susurros provenientes de adentro. Los susurros se intensificaron y ahora podía distinguir palabras sueltas. Eran nombres de personas diferentes, dichos una y otra vez como una letanía. Miguel Sánchez de Monterrey, Ana López de Puebla, Roberto Flores de Tijuana, Carlos Eduardo Mendoza de Guadalajara. La repetición de los nombres continuaba, y cada vez que decían el mío, se hacía más fuerte y claro. Era como si estuvieran grabando mi nombre en esa lista terrible para siempre. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Caminé lentamente hacia el armario. Cada paso que daba hacia adelante, los susurros se hacían más intensos. La luz que salía de adentro parpadeaba como llamas de velas que se mueven con el viento. Cuando estuve a medio metro de distancia, la puerta se abrió completamente de golpe. Lo que vi adentro me quitó completamente la respiración. No era un armario normal. Parecía extenderse hacia adentro mucho más de lo que debería ser posible en una habitación de ese tamaño. Las paredes internas estaban cubiertas con cientos de fotografías pegadas sin orden. Eran fotografías de personas, todas sonriendo, todas posando como turistas felices, pero sus ojos habían sido rayados con tinta roja. En el suelo del armario había maletas, decenas de maletas de diferentes tamaños y colores, apiladas unas sobre otras. Algunas estaban abiertas y podía ver ropa, documentos, objetos personales esparcidos. Entre las maletas había llaves de hoteles, todas idénticas a la que yo tenía en mi bolsillo. Reconocí una de las fotografías inmediatamente. Era la foto de mi licencia de conducir, la misma que tenía en mi cartera. Pero en esta versión, mis ojos también estaban rayados con tinta roja, como los de todas las demás personas. «Bienvenido a casa, Carlos». La voz de la señora Ramírez sonaba justo detrás de mí. Me di vuelta rápidamente y ahí estaba, parada en el centro de la habitación. Pero ya no se veía como la mujer mayor que me había recibido en la recepción. Su piel era aún más pálida, casi translúcida, y a través de ella podía ver las venas oscuras como líneas negras. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. «¿Te gustó tu habitación? Hemos estado preparándola especialmente para ti». «¿Qué es este lugar?», logré preguntar con voz ronca. Ella sonrió, y cuando lo hizo pude ver que sus dientes eran negros y puntiagudos. «Es un lugar donde las personas que viajan solas, como tú, pueden quedarse para siempre. Un lugar donde nunca más tendrás que preocuparte por juntas de trabajo o horarios de vuelo». Miré hacia la ventana desesperadamente, pero las cortinas ahora estaban selladas a la pared, como si hubieran crecido ahí. No había manera de ver hacia afuera. Todas esas personas del armario también eran viajeros como tú, representantes de ventas, ejecutivos, consultores, personas que nadie extrañaría inmediatamente, personas cuya desaparición podría explicarse fácilmente como un accidente de carretera o un vuelo perdido. Traté de correr hacia la puerta otra vez, pero mis piernas no me respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso. «No puedes irte, Carlos. Nadie se va del Hotel San Jerónimo. Los otros huéspedes que escuchaste esta noche están muy emocionados de conocerte.
Han estado solos durante mucho tiempo. Los susurros del armario se hicieron más fuertes, y ahora podía entender lo que decían. Eran voces de hombres y mujeres, todas hablando al mismo tiempo, todas diciéndome que me quedara, que me uniera a ellos, que ya no tenía que estar solo. Miguel lleva aquí 3 años. Ana llegó hace 2. Roberto es el más nuevo, llegó hace 6 meses. Pero todos han estado esperando por ti, Carlos. Sabíamos que vendrías. ¿Cómo sabían que vendría? Porque nosotros nos aseguramos de que vinieras. El hotel donde tenías reservación siempre está lleno cuando alguien como tú llega a la ciudad. El recepcionista siempre recomienda nuestro hotel. El taxista siempre trae a los pasajeros aquí, aunque después no recuerda haberlo hecho. La habitación comenzó a oscurecerse, como si las sombras estuvieran creciendo y tragándose la luz. La única iluminación ahora venía del armario, donde las fotografías parecían moverse y cambiar. Tu junta de mañana fue cancelada hace una semana, Carlos. Tu empresa ya recibió un correo desde tu cuenta explicando que decidiste renunciar para iniciar un nuevo proyecto personal. Tu familia recibirá una llamada mañana diciéndoles que decidiste mudarte a otra ciudad para empezar una nueva vida. Mi corazón se detuvo. Habían planeado todo. Sabían exactamente quién era yo. Conocían mi trabajo, mi familia, mi vida completa. Nadie te va a buscar. Nadie va a extrañarte lo suficiente como para investigar. Serás otra persona que desapareció porque quiso empezar de nuevo. Las voces del armario ahora eran un coro que repetía mi nombre una y otra vez. Las fotografías en las paredes comenzaron a moverse, como si las personas en ellas estuvieran tratando de salir de las imágenes. Sentí algo frío tocando mis tobillos. Miré hacia abajo y vi que unas manos pálidas habían salido del piso y me estaban agarrando. Más manos aparecieron, sosteniéndome los brazos, la cintura, impidiéndome moverme. No tengas miedo, Carlos. Vas a ser muy feliz aquí. Los demás te van a enseñar cómo es la vida en el hotel. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. La señora Ramírez se acercó a mí, y con cada paso que daba su apariencia se volvía más horrible. Su cabello se caía a mechones dejando parches de cuero cabelludo gris. Su ropa se desintegraba, mostrando un cuerpo que parecía estar descomponiéndose. ¿Sabes lo mejor de todo, Carlos? Que tú también vas a ayudar a traer más huéspedes. Vas a estar en la recepción algunas noches, vas a recomendar nuestro hotel a otros viajeros perdidos. Vas a formar parte de nuestra gran familia. Las manos me jalaron hacia el armario. Luché contra ellas, pero eran demasiadas y demasiado fuertes. Mientras me arrastraban, pude ver las otras fotografías más de cerca. Todas esas personas habían pasado por lo mismo que yo. Todas habían sido traídas aquí con engaños. Todas habían desaparecido sin dejar rastro. No se preocupen por mí. Escuché mi propia voz diciendo, aunque yo no estaba hablando. He decidido tomarme un descanso del trabajo. Me voy a quedar en un hotel muy tranquilo por un tiempo indefinido. No me busquen. Era mi voz, pero no eran mis palabras. Sabía que alguien estaba usando mi teléfono enviando mensajes a mi familia, a mi trabajo, explicando mi desaparición. Las manos me arrastraron completamente dentro del armario. Las paredes se cerraron detrás de mí, y la luz se desvaneció hasta convertirse en una penumbra eterna. Ahora formo parte del Hotel San Jerónimo. Ayudo a recibir a los nuevos huéspedes, les doy la bienvenida, les aseguro que van a estar muy cómodos. Mi nombre está escrito en el libro de registro con tinta roja, y mi fotografía está pegada en las paredes del armario junto con todas las demás. A veces, en las noches muy silenciosas, raspo las paredes de mi habitación en código Morse, enviando señales de socorro que nunca serán contestadas. Porque aquí no hay ayuda posible, aquí no hay escape, y esta noche, como todas las noches, esperamos a que llegue el próximo huésped. Alguien que viaja solo, alguien que necesita una habitación porque su reservación fue cancelada, alguien a quien nadie extrañará lo suficiente como para buscarlo realmente. Tal vez seas tú, tal vez ya sepamos tu nombre. Antes de comenzar, quiero que sepas que lo que estás por escuchar es completamente real. Pasaron ya casi 3 años desde aquella noche,
y todavía no puedo dormir sin dejar una luz encendida. He cambiado de trabajo, me mudé de ciudad, pero las imágenes siguen ahí, grabadas en mi mente como si hubiera sido ayer. Mucha gente no me cree cuando cuento esto, y lo entiendo, porque ni yo mismo lo hubiera creído si no lo hubiera vivido. Pero pasó, tan real como el aire que respiras ahora mismo. Mi nombre es Ricardo Méndez Salazar. Tengo 32 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Durante 5 años trabajé como recepcionista de noche en el Hotel San Jerónimo, un edificio antiguo en el centro de la ciudad que fue construido en los años 40. Era un lugar bonito, o al menos eso parecía de día, con sus paredes de cantera y sus techos altos llenos de molduras antiguas. Pero de noche, ese lugar se transformaba en algo completamente diferente. Acepté el trabajo porque pagaban bien, mucho mejor que en otros hoteles. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y la mayoría del tiempo estaba completamente solo. Bueno, se suponía que estaba solo. Los primeros meses todo fue normal. Llegaba a las 11, revisaba el registro de huéspedes, atendía alguna que otra llamada y pasaba el resto de la noche viendo la televisión en la pequeña oficina detrás del mostrador. El hotel tenía 4 pisos y 50 habitaciones en total. Durante la semana casi siempre estábamos vacíos. Apenas se ocupaban 5 o 6 cuartos. Los fines de semana mejoraba un poco, pero nunca llenábamos ni la mitad. Mi compañero del turno anterior era un señor mayor llamado Don Arturo. Él trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche y siempre me pasaba el turno de manera rápida, como si tuviera prisa por irse. Nunca platicábamos mucho. Me daba las llaves, me decía qué habitaciones estaban ocupadas y se iba casi corriendo. Al principio pensé que simplemente estaba cansado o que tenía prisa por llegar a su casa, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más en su forma de actuar. Una noche, como 3 meses después de haber empezado, Don Arturo llegó más temprano de lo normal. Eran apenas las 10:30 cuando lo vi entrar por la puerta principal. Venía pálido, con la frente llena de sudor a pesar de que hacía frío afuera. Me extrañó verlo así porque Don Arturo siempre fue una persona muy seria y tranquila. «Llegaste temprano», le dije mientras él caminaba rápido hacia el mostrador. No me contestó de inmediato. Se quedó ahí parado, mirando hacia las escaleras que subían a los pisos superiores. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba las llaves sobre el mostrador. «¿Estás bien?», le pregunté, ahora sí preocupado. Don Arturo volteó a verme y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Un miedo que no sabía cómo explicar. «Ricardo», me dijo con voz baja, casi en un susurro, «si alguna vez escuchas a alguien caminando en el 4º piso después de medianoche, no subas. Nunca subas». Me quedé helado. No sabía si estaba bromeando o si hablaba en serio, pero algo en su tono de voz me dijo que no era ninguna broma. «¿De qué hablas?», le pregunté tratando de sonar casual, aunque ya sentía un nudo en el estómago. «Solo no subas», repitió. «Haz como que no escuchas nada. Quédate aquí abajo, enciende la televisión bien fuerte si hace falta, pero no subas al 4º piso de noche». «Prométemelo». Quise preguntarle más, pero Don Arturo ya estaba caminando hacia la salida. Se detuvo en la puerta, volteó una última vez y me miró con esos ojos llenos de miedo. «Yo ya no voy a volver», dijo. «Este es mi último día. Tú deberías hacer lo mismo, buscar otro trabajo, pero si te quedas, recuerda lo que te dije». Y así nada más se fue, dejándome solo en ese lobby silencioso con más preguntas que respuestas. Los siguientes días estuve pensando mucho en lo que Don Arturo me había dicho. Traté de convencerme de que el señor simplemente estaba estresado, o tal vez había tenido algún problema personal, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Durante las siguientes semanas todo estuvo tranquilo. No pasaba nada fuera de lo normal. Algún huésped bajaba ocasionalmente a pedir algo, alguna toalla extra o hielo, pero nada más. El 4º piso estaba casi siempre vacío, porque era el más viejo, y las habitaciones de ahí necesitaban remodelación. De hecho, el gerente casi nunca asignaba cuartos en ese piso a menos que el hotel estuviera muy lleno. Pasó como un mes desde la última vez que vi a Don Arturo. Ya casi me había olvidado de su advertencia cuando una noche
Cerca de la 1 de la mañana, escuché algo. Estaba sentado en la oficina viendo una película en la televisión cuando lo oí claramente. Pasos. Pasos lentos y pesados que venían del techo, justo arriba de mí. El cuarto piso. Mi primer pensamiento fue que tal vez había algún huésped ahí arriba que no sabía. Revisé el registro y confirmé lo que ya sabía. Todas las habitaciones del cuarto piso estaban vacías. No había nadie hospedado ahí. Los pasos continuaron. Caminaban de un lado a otro como si alguien estuviera paseándose por el pasillo. Podía escuchar claramente cómo las tablas del piso crujían con cada pisada. Eran pasos lentos, muy lentos, como si la persona que caminaba no tuviera prisa de llegar a ningún lado. Sentí cómo se me erizaba la piel. Recordé las palabras de don Arturo. No subas. Pero yo era el encargado del hotel. Tenía que revisar si había algún intruso o algún problema. No podía simplemente quedarme ahí sentado sin hacer nada. Tomé la linterna grande que guardábamos debajo del mostrador y me armé de valor. Salí de la oficina y me quedé parado en el lobby, mirando hacia arriba, hacia las escaleras. Los pasos habían parado. Todo estaba en completo silencio ahora. Esperé unos minutos aguzando el oído, tratando de detectar cualquier sonido. Nada. Solo el silencio y el sonido lejano de algún carro pasando por la calle. Tal vez me lo había imaginado, pensé. Tal vez el sonido venía de otro lado, o eran las tuberías viejas del edificio. Decidí no subir esa noche. Me dije a mí mismo que lo revisaría en la mañana con luz del día, cuando llegara el personal de limpieza. Regresé a la oficina, subí el volumen de la televisión y traté de concentrarme en la película, pero ya no pude. Cada pequeño sonido me ponía alerta. Cada crujido del edificio me hacía saltar. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero yo no pude relajarme ni un segundo. Cuando llegaron las 7 de la mañana y entró Marta, la señora de la limpieza, casi salí corriendo del hotel. Le dije que todo había estado tranquilo, aunque por dentro estaba hecho un manojo de nervios. Durante el día intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, que estaba sugestionado por lo que don Arturo me había dicho. Pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real. Esos pasos eran reales. Esa noche llegué al hotel con un nudo en el estómago. Parte de mí quería llamar y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero y además me daba vergüenza admitir que tenía miedo. Marta todavía estaba terminando de limpiar el lobby cuando llegué. Era una señora muy amable, como de 60 años, que llevaba trabajando en el hotel desde que abrió. «Buenas noches, Ricardo». Me saludó con su sonrisa de siempre. «Buenas noches, Marta», respondí. «Oye, una pregunta. ¿Tú has escuchado algo raro en el cuarto piso?» La sonrisa se le borró de la cara inmediatamente. Dejó de trapear y me miró con una expresión seria que nunca le había visto. «¿Por qué preguntas eso?», dijo con voz cautelosa. «Solo curiosidad», mentí. «Es que el otro día don Arturo me dijo algo extraño sobre ese piso». Marta miró alrededor como si quisiera asegurarse de que estábamos solos. Se acercó a mí y bajó la voz. «Mira, Ricardo, yo limpio este hotel de lunes a viernes desde hace más de 20 años. Y en todo ese tiempo he aprendido una cosa. Nunca subo al cuarto piso después de las 6 de la tarde. Nunca. Y si fuera tú, haría lo mismo». «¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí arriba?», pregunté sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Marta negó con la cabeza. «No sé qué pasa exactamente y la verdad no quiero saberlo. Lo único que te puedo decir es que he visto salir corriendo a mucha gente de ese piso a lo largo de los años. Huéspedes que pedían cambio de habitación en plena noche, empleados que renunciaban sin explicación. Don Arturo aguantó más que la mayoría, pero hasta él terminó yéndose. ¿Y el gerente no ha hecho nada? ¿No ha investigado?», pregunté. «El señor Campos sabe perfectamente lo que pasa», respondió Marta recogiendo su trapeador. «Por algo ya no asigna habitaciones en ese piso. Pero este hotel es de su familia desde hace generaciones, y no lo va a cerrar ni va a admitir que hay algo mal. Simplemente hace como que no pasa nada». Marta terminó de guardar sus cosas y se despidió rápidamente. Yo me quedé ahí parado en el lobby vacío, sintiendo cómo el miedo se instalaba en mi pecho. Ya eran las 11:15 de la noche y estaba completamente solo.
Entré a la oficina e hice mi rutina de siempre. Revisar el registro, verificar las reservaciones para el día siguiente, contar el dinero de la caja. Esa noche teníamos 5 habitaciones ocupadas, todas en el segundo y tercer piso. El cuarto piso seguía vacío, como siempre. Puse la televisión y traté de distraerme, pero no podía concentrarme. Mis ojos se iban constantemente al reloj. 11:30, 12, 12:30. Cada minuto se sentía eterno. Fue exactamente a la 1:07 de la madrugada cuando empezó de nuevo. Esta vez no fueron solo pasos. Primero escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo en el cuarto piso. Luego silencio. Después, los pasos. Los mismos pasos lentos y pesados de la noche anterior, caminando de un lado a otro del pasillo. Me quedé paralizado en mi silla, con el control remoto en la mano, escuchando. Esta vez los pasos parecían más claros, más definidos. Podía distinguir perfectamente cada pisada, el crujido de las tablas viejas del piso bajo el peso de quien fuera que estuviera caminando ahí arriba. Los pasos iban y venían siempre al mismo ritmo lento y constante. Caminaban desde un extremo del pasillo hasta el otro, luego regresaban, una y otra vez. El sonido era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. De repente los pasos se detuvieron. Silencio total. Conté hasta 10, esperando, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché. El sonido inconfundible de una puerta abriéndose lentamente, con ese chirrido agudo que hacen las bisagras viejas. Luego nada. Solo silencio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera, que saliera corriendo de ahí y no volviera nunca. Pero mis piernas no respondían. Estaba completamente congelado en esa silla, incapaz de moverme. Entonces escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Una voz de mujer que venía desde el cuarto piso, tan clara como si estuviera parada junto a mí. No distinguí las palabras, pero el tono era extraño, como cantado, como si estuviera tarareando una canción muy despacio. Eso fue suficiente. Logré moverme y apagué la televisión para escuchar mejor, aunque parte de mí no quería hacerlo. La voz continuó durante unos segundos más y luego se detuvo. Después, nuevamente los pasos, pero esta vez eran diferentes. Ya no caminaban por el pasillo, caminaban hacia las escaleras. Podía escuchar claramente cómo bajaban escalón por escalón desde el cuarto piso. El sonido se hacía cada vez más fuerte, más cercano. Tercer piso. Los pasos continuaban bajando. Segundo piso. Cada vez más cerca. Cada escalón crujía bajo el peso de lo que fuera que estuviera bajando. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo de la oficina hacia la entrada principal del hotel. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en la cerradura, pero finalmente logré abrir la puerta y salí a la calle. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero no me importó. Me quedé ahí parado en la banqueta, mirando hacia adentro del hotel a través de los vidrios de la entrada. Los pasos habían llegado al lobby. Podía verlo todo desde donde estaba. La recepción, el inicio de las escaleras, parte del pasillo. No había nadie, absolutamente nadie, pero los pasos seguían ahí, caminando por el lobby, tan claros y reales como cualquier cosa que hubiera escuchado en mi vida. Me quedé afuera durante casi media hora, tiritando de frío y de miedo, viendo el interior del hotel a través de los cristales. Los pasos eventualmente pararon y todo quedó en silencio nuevamente. Esperé otros 10 minutos antes de atreverme a entrar. Cuando finalmente regresé adentro, todo parecía normal. El lobby estaba vacío y en silencio. La oficina seguía tal como la había dejado, con la televisión apagada y las luces encendidas. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo se sentía diferente. El aire mismo parecía más pesado, más denso. Me senté en la silla detrás del mostrador, sin atreverme a regresar a la oficina. Pasé el resto de la noche ahí, con todos los sentidos alerta, esperando que los pasos regresaran. Pero no volvieron a aparecer esa noche.
Aún así, no pude cerrar los ojos ni un segundo. Cuando Marta llegó a las 7 de la mañana, me encontró pálido y exhausto, sentado detrás del mostrador. No le dije nada de lo que había pasado. Solo le di los buenos días y salí caminando lo más rápido que pude sin correr. Esa mañana no fui a mi casa. Fui directo a una cafetería cerca del hotel y me quedé ahí hasta el mediodía, tomando café tras café, tratando de procesar lo que había vivido. Parte de mí quería renunciar inmediatamente, pero otra parte, la parte más racional, me decía que necesitaba ese trabajo. Además, ¿qué le iba a decir al gerente? Que renunciaba porque escuchaba pasos fantasmas. Decidí darle una oportunidad más, solo una. Me dije a mí mismo que si volvía a pasar algo esa noche, renunciaría sin importar las consecuencias. El dinero no valía la pena si iba a perder la cordura en el proceso. Esa noche llegué al hotel a las 11 como siempre, pero esta vez traía conmigo un rosario que mi mamá me había regalado años atrás. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento necesitaba aferrarme a cualquier cosa que me diera aunque fuera un poco de tranquilidad. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Medianoche llegó y se fue. 12:30, 1 de la mañana. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez esa noche sería diferente. Tal vez lo de las noches anteriores había sido una casualidad, algo que pasaba de vez en cuando, pero no todas las noches. Qué equivocado estaba. A la 1:15 exactamente, todo el hotel se quedó en silencio. Y cuando digo silencio, me refiero a un silencio absoluto y antinatural. La televisión seguía prendida, pero ya no se escuchaba. El zumbido del refrigerador de la pequeña cocina detrás de la oficina desapareció. Incluso los sonidos de la calle afuera se apagaron por completo. Era como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en el mundo entero. Ese silencio duró tal vez 5 segundos, pero se sintió como una eternidad. Y entonces empezó. No fueron pasos esta vez. Fue un arrastre, como si algo pesado estuviera siendo jalado por el piso del 4º piso. El sonido era horrible, un raspado lento y constante que hacía rechinar las tablas del piso viejo. Me levanté de la silla, con el rosario apretado en mi mano, y salí de la oficina. No sé por qué lo hice. Cada fibra de mi ser me decía que me quedara quieto, que no me moviera. Pero algo me impulsó a salir al lobby. El sonido del arrastre continuaba, moviéndose de un lado a otro del 4º piso. Y entonces escuché la voz de nuevo, esa misma voz de mujer, pero esta vez pude entender lo que decía. Repetía lo mismo una y otra vez, como una canción de cuna. Ya viene, ya casi llega. Sentí que las piernas me flaqueaban. Quise correr hacia la puerta de salida, pero antes de que pudiera moverme, todas las luces del hotel se apagaron de golpe. Quedé en completa oscuridad. La única luz que quedaba era la que entraba desde la calle a través de los vidrios de la entrada. Una luz tenue y anaranjada que apenas iluminaba el lobby. El arrastre se detuvo. La voz se detuvo. Todo quedó en ese silencio espeso y sofocante. Y entonces lo vi. Al pie de las escaleras donde la luz de la calle apenas llegaba, había una figura. Era la silueta de una mujer, o al menos eso parecía, pero había algo terriblemente mal en ella. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado de una forma que no era natural. Llevaba puesto lo que parecía ser un vestido largo y oscuro. No me moví. No respiré. Me quedé ahí parado, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se me clavaban en la palma de la mano. La figura tampoco se movía, simplemente estaba ahí, al pie de las escaleras, en esa postura imposible. No sé cuánto tiempo pasamos así, ella y yo, en esa oscuridad casi total. Pudieron ser 10 segundos o 10 minutos. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que existía era esa figura, ese silencio, y el terror más puro que he sentido en toda mi vida. Entonces, muy lentamente, comenzó a girar la cabeza. No movió el cuerpo, solo la cabeza, girándola como si no tuviera huesos en el cuello.
Yo sabía que en cualquier momento iba a terminar de girar y me iba a ver directamente, y algo dentro de mí me decía que si eso pasaba, si llegaba a ver lo que fuera que tuviera en lugar de cara, algo terrible iba a suceder. No esperé a averiguarlo. Salí corriendo hacia la puerta de salida con todas mis fuerzas. Tropecé con una silla que no vi en la oscuridad y caí de rodillas, pero me levanté inmediatamente y seguí corriendo. Escuché un sonido detrás de mí, como un suspiro largo y rasposo, tan cerca que sentí el aire moverse junto a mi oído. Llegué a la puerta, la abrí de un jalón y salí disparado a la calle. Corrí sin voltear atrás. Corrí como nunca en mi vida, alejándome del hotel con el corazón a punto de explotarme en el pecho. No paré hasta que llegué a la avenida principal, donde había más luces y más gente, aunque a esa hora de la madrugada tampoco había mucha. Me quedé ahí, doblado, tratando de recuperar el aliento, con las rodillas raspadas y sangrando de la caída. Algunas personas que pasaban me miraban extraño, pero no me importó. Saqué mi celular con manos temblorosas y llamé al gerente. Me salió el buzón de voz. Le dejé un mensaje diciendo que había tenido una emergencia familiar y que no iba a volver. No me importaba quedar como poco profesional, no me importaba perder el trabajo. No iba a regresar a ese lugar nunca más. Pasé el resto de esa noche en la sala de espera de un hospital cercano, haciéndome pasar por alguien que esperaba a un familiar. Cuando amaneció, tomé un taxi directo a mi departamento, empaqué lo más importante y me fui a casa de mi mamá en San Pedro. Durante las siguientes semanas intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el estrés y las noches sin dormir me habían hecho alucinar. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo que vi esa noche era real. Tan real como tú que estás escuchando esto ahora. Traté de investigar sobre el hotel después de eso. Busqué en internet, en periódicos viejos, cualquier cosa que me pudiera explicar qué era lo que había en ese cuarto piso. Encontré muy poco, solo menciones breves de que el edificio había sido antes un hospital durante los años 30, antes de ser convertido en hotel. Nada más, ningún detalle que pudiera darme respuestas. Un mes después Marta me llamó. No sé cómo consiguió mi número, pero su voz sonaba urgente. Ricardo, necesito que sepas algo, me dijo. Contrataron a alguien nuevo para tu turno. Un muchacho joven, como de 20 años. Duró solo 2 noches. La segunda noche lo encontramos en la mañana sentado en el piso del lobby, con la mirada perdida, sin poder hablar. Tuvieron que llevárselo en ambulancia. Dicen que sigue internado, que no reacciona, que solo mira al vacío. Se me revolvió el estómago. ¿Y el hotel sigue abierto?, pregunté. Sigue abierto, respondió Marta con voz cansada. Ya sabes cómo es el señor Campos. Dice que el muchacho tenía problemas mentales previos, que no tiene nada que ver con el hotel. Ya puso otro anuncio buscando personal para el turno de noche. Colgamos poco después. Yo me quedé sentado en mi cama sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Culpa porque alguien más había sufrido algo en ese lugar, tal vez algo peor de lo que yo experimenté. Alivio porque no había sido yo. Han pasado casi 3 años desde esa noche y todavía no puedo dormir bien. Cada vez que escucho pasos en el piso de arriba de mi departamento nuevo, aunque sepa perfectamente que son mis vecinos, me paralizo. Cada vez que hay un apagón, siento que algo está observándome en la oscuridad. He ido a terapia, he tomado medicamentos para la ansiedad, pero nada borra completamente lo que vi. A veces manejo de noche por el centro de la ciudad, sin querer, sin planearlo realmente, y siempre termino pasando frente al Hotel San Jerónimo. El edificio sigue ahí, con su fachada de cantera y sus ventanas oscuras. El letrero sigue encendido, invitando a los viajeros a hospedarse. Y cada vez que paso, miro hacia el cuarto piso y me pregunto si alguien está ahí arriba en este momento, experimentando el mismo terror que yo viví. Lo peor de todo es que sé que el hotel seguirá abierto. Seguirán contratando gente para el turno de noche, gente que necesita el dinero y que no sabe lo que les espera. Y esa cosa, lo que sea que esté ahí arriba en el cuarto piso,
Seguirá esperando, esperando en la oscuridad, caminando por esos pasillos vacíos, bajando esas escaleras viejas, esperando a su próxima víctima. Algunas noches, cuando estoy a punto de quedarme dormido, juro que puedo escuchar esa voz de mujer otra vez, lejana pero clara, repitiendo esas mismas palabras que escuché esa última noche. Ya viene, ya casi llega. Y lo peor es que nunca supe qué era lo que venía, ni a quién esperaba. Solo sé que sigue ahí, en ese cuarto piso, en ese hotel viejo del centro de la ciudad, esperando, siempre esperando. No vuelvas nunca al Hotel San Jerónimo. Y si alguna vez estás buscando trabajo y ves un anuncio para recepcionista de noche en ese lugar, por favor, aunque necesites desesperadamente el dinero, no vayas, no cometas mi error. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, lugares donde no deberíamos estar, y ese hotel es uno de ellos. Yo escapé, si es que se puede llamar escape a esto. Pero una parte de mí se quedó ahí esa noche, en ese lobby oscuro, viendo esa figura girar su cabeza lentamente. Y temo que esa parte nunca va a regresar.